Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Bueno, agradezco mucho a la universidad, al Consejo Superior, a la Federación, la invitación a este foro. Es un verdadero honor poder estar con todos ustedes acá y con los distintos panelistas. Así que esperemos que pueda enriquecer este debate que nosotros venimos pidiendo hace mucho tiempo, ¿no? Que este debate, y que en realidad el debate se está dando con mucha fuerza en las provincias, ¿no? Bueno, Mirta, que es de Córdoba, nos podrá contar lo que pasa allá, pero uno que recorre el país se da cuenta que el debate de la mega minería o de la gran minería se está dando hace muchísimo tiempo en las poblaciones, en las comunidades que están siendo afectadas por estos emprendimientos. Tal es así el nivel de debate que 7 provincias, en realidad en un principio eran 9 las provincias, ahora son 7 las provincias que tienen leyes que de distinta manera prohíben este tipo de actividad. O sea, el nivel de debate, de participación de la comunidad, y que en todas las provincias esas leyes tuvieron como protagonista a las asambleas y a las comunidades, que fueron las que no fueron iniciativas propias de los gobiernos, quizás un poco en Tierra del Fuego fue un poco iniciativa del gobierno, pero las demás provincias fueron iniciativas populares, iniciativas de las comunidades que de distinta manera generaron los ámbitos correspondientes para generar ese tipo de normas. Así que el debate en Argentina existe hace mucho tiempo y existe fundamentalmente de quienes están siendo directamente afectados por esta actividad. Este primer foro nos invitaba a pensar fundamentalmente sobre el marco normativo. Quizás, bueno, como abogado voy a tratar de hablar de alguna manera de eso, pero sin escapar a la cuestión global de lo que significa la gran minería, ¿no? La mega minería. El marco normativo, el derecho, es uno de los grandes protagonistas para permitir el modelo de mega minería que se ha instalado en nuestro país fundamentalmente a partir de la década de los 90. Para eso, el derecho, como dije recién, tiene un papel preponderante por la sanción de distintas normas, ¿no? Una de ellas, ustedes saben, es la ley 24.196, que es la ley llamada Ley de Inversiones Mineras, sancionada a mediados de la década de los 90, sancionada a pedido también de organismos internacionales, con la misma lapicera o con la misma pluma, se sancionaban leyes casi idénticas en distintas partes de la región. Fueron incluso financiadas esas reformas con la excusa de que había que modernizar la legislación. Fueron financiadas fundamentalmente por el Banco Mundial, que puso mucho dinero, ¿no? para lograr esas reformas, financiar esas reformas no solo en nuestro país, como les dije, sino en distintas partes del país. Y ahí podemos empezar a hablar de uno de los 3 paradigmas que nosotros caracterizamos a la mega minería, que la diferenciamos de la minería tradicional o la minería que se ha desarrollado en nuestro país por mucho tiempo. Queremos hacer una distinción. Nosotros, en el libro mismo, el primer mito tiene que ver con aquel que dice que nos oponemos a todo tipo de minería, ¿no? No es cierto eso, sino que nos oponemos a un nuevo tipo de minería que ingresa a nuestro país con mucha fuerza en los 90, pero que actualmente también sigue con mucha crudeza manteniendo su modelo. Y lo caracterizamos por 3 grandes paradigmas, podrían ser más, pero tratamos de resumir en ese sentido. Y tiene que ver con un primer paradigma, que la gran minería o la mega minería es un gran saqueo económico. Ahora lo vamos a explicar uno por uno. El segundo paradigma, la gran minería es sinónimo de degradación institucional, social y cultural generalizada, que seguramente después Mirta también podrá hablar de eso. Y un tercer paradigma, que es una ecuación ambiental irremediablemente negativa. O sea, la mega minería es sinónimo de devastación ambiental. No de impacto ambiental, sino de devastación ambiental. Si la ecuación ambiental siempre es irremediablemente negativa. Pero volvamos al primer paradigma que decíamos, el de saqueo económico. Como dije, el derecho con ese papel fundamental el Congreso Nacional sanciona la ley 24.196, la llamada Ley de Inversiones Mineras. Esta Ley de Inversiones Mineras instaura un régimen jurídico aplicable a la minería que hace que cuente con un tratamiento impositivo y financiero
diferencial con beneficios exclusivos como no tiene ninguna otra actividad. La actividad minera en este caso es la actividad extractiva que mayores beneficios fiscales e impositivos tiene. Están todos detallados en la ley, ahora podemos hablar de algunos de ellos, ¿no? La ley, si uno la lee, es bastante clara en estos beneficios impositivos. La excusa era las grandes inversiones que significaba esta actividad o que significan esta actividad y que confundiendo seguridad jurídica con seguridad económica, más bien, le otorga, por ejemplo, un régimen de estabilidad fiscal por 30 años. No hay ninguna otra actividad y ninguna otra persona, ni jurídica ni física, que tenga esta estabilidad por 30 años. Esta es una de las mayores cuestiones. Quien ya se encuentra acogido al régimen de esta ley goza de esta estabilidad fiscal, es decir, que no pueden ser modificados los tributos impuestos por el término de estos años, ¿no? También tienen, no es que no pagan el impuesto a las ganancias, por eso he dicho, no es que no pagan ningún impuesto, algunas veces se dice livianamente, sino que tienen exenciones impositivas de distinto tipo que permiten unas desgravaciones también extraordinarias como no tienen ninguna otra actividad. Por ejemplo, tienen deducción en un 100%, esto lo dice la ley, no es en un 100% del pago del impuesto a las ganancias por inversión en prospección, exploración, estudio de suelo, ensayo, amortizaciones para las inversiones de capital, exención del impuesto a la ganancia mínima presunta respecto a los activos de las empresas mineras, exención del pago del impuesto a la ganancia respecto a los derechos mineros y aporte de mina como capital social, financiamiento y devolución del IVA para bienes de capital, e inversiones en obra de infraestructura física. Perdón que los aburra, pero es parte de lo que me parece importante. Exención al pago de la ley de sellos. También tiene una exención que me parece que es medular y que un poco muestra lo que significa el modelo de mega minería. Tiene la exención expresa del pago de derechos por importación u otros tributos por la introducción de bienes de capital, equipos, repuestos y accesorios. La gran minería o la mega minería necesita de grandes maquinarias, necesita de los grandes camiones, esos famosos llamados fuera de ruta, que son ensamblados en el país, pero que son importados del exterior y que no pagan ningún tipo de tributo o derecho por la importación, como pagaría incluso las camionetas 4x4 que vemos, tampoco pagan los derechos por importación. Esto es importante por varios motivos. Uno, porque a veces cuando escuchamos inversiones en mega minería se hablan de miles de millones de dólares que parece que van a ser inyectados en la economía provincial y que eso va a generar una especie de efecto derrame que va a hacer estallar la economía de abundancia. En realidad, gran parte de esos centenares de millones de dólares tiene que ver con la importación de bienes de capital, que no generan ningún tipo de beneficio para el país, porque ni siquiera estas máquinas pueden ser utilizadas para otro tipo de uso que no sea el minero. Y ni siquiera pagan ningún impuesto por la producción. Esto, además de ser discriminatorio de la industria local, que genera una diferencia no ningún tipo de protección para la industria local, consolida claramente, estructuralmente, un esquema de intercambio asimétrico entre norte y sur, ¿no? Nosotros exportamos los minerales e importamos las grandes maquinarias, los bienes, conocimiento intensivo, ¿no? De los países centrales, consolida este intercambio asimétrico entre norte y sur. Pero también tienen la famosa limitación, ustedes saben, de las provincias por el cobro de regalías no pudiendo superar un 3% del valor boca de mina. Esto lo establece expresamente la ley, a la cual han adherido todas las provincias donde existe minería. Es decir, que por cada 100 dólares de mineral que extraen o que pagan de regalías, el 3%. En realidad, valor boca de mina, que es deducir una serie de costos, y queda que, por ejemplo, en la provincia de San Juan, donde está la empresa Barrick-Gold, por veladero, o sea, Barrick-Gold por veladero paga, por ejemplo, en el año 2009 pagó 1,7. 1,7 el concepto de regalías del mineral extraído. Esto, para que tengan en cuenta, significó 38 millones de pesos en el año 2009. 38 millones de pesos
es menos del 1% de los ingresos totales provinciales, que fueron de 3.960 millones de pesos. Es decir, menos del 1% de los ingresos de la provincia de San Juan son explicados en el año 2009 por el mayor emprendimiento minero que tiene esa provincia, que es Veladero, en ejecución, ¿no? Después tiene en construcción tiene a Pascualama y otros. Pero en ejecución es el más grande que tiene y es Veladero. Esto un poco para contar y quitar uno de los grandes mitos que tiene que ver con que, y esto lo podemos hablar después, porque no voy a tener tiempo, sino decir todo lo que quiero decir, que San Juan estaría viviendo una especie de boom minero gracias a la gran minería. Miren, la minería, en el libro nosotros lo explicamos muy bien, si la gran minería o la mega minería es generadora de muchos puestos de trabajo. A nivel mundial, la minería metalífera mundial, industrial, emplea de modo directo a 2.75 millones de personas. Les parece mucho, pero es el 0,09 de los puestos de trabajo a escala global. En nuestro país, el INDEC, durante el 2010, y confirmado después por el Ministerio de Trabajo, con datos que son muy parecidos, o idénticos, digo, durante el 2010 dijo que en minería metalífera en nuestro país hay empleados de modo directo 7.127 personas. Esto es el 0,045% de la población económicamente activa de nuestro país. Esto a pesar de que la Secretaría de Minería diga que estamos viendo un boom minero y que los beneficios de la gran minería se están ya desarrollando en nuestro país, y que la minería, y esto textual, y lo dijo en la Cámara de Senadores de la Nación cuando se debatía la ley de glaciares, lo dijo Jorge Mayoral, el secretario de Minería, fue una de las causas de por qué escribimos el libro, y por eso se llama 15 mitos de realidad. El secretario de Minería dice, y está en la página web ahora, la minería ya genera 500.000 puestos de trabajo. 500.000, el INDEC y el Ministerio de Trabajo le dicen 8.000. O hay 492.000 personas trabajando de manera regular, o no se entiende qué es lo que quiere decir. Pero donde mejor se explica, lamentablemente, ¿no?, esto del saqueo económico es la provincia de Catamarca, ¿no? Catamarca tiene el primer mega emprendimiento minero radicado en el país, que es la Lumbrera, que ya hace 15 años, ya está en su periodo final de explotación, 15 años donde todos los espejitos de color y todas las promesas que se hacían durante su periodo de instalación, justo en la mediados de la década del 90, claramente se vieron que no fueron cumplidos. Por el contrario, Catamarca sigue siendo una de las provincias más pobres de la Argentina, con los peores índices de pobreza y indigencia. Tiene el mayor porcentaje de población asistida con planes sociales. En Catamarca, la provincia con mayor porcentaje asistida. Eso sí, tiene una de las empresas más ricas de la Argentina, que es una de las mineras más ricas, que es el emprendimiento, el que explota el emprendimiento de la Lumbrera. 15 años de explotación. La ciudad más cercana de la Lumbrera, puede uno a visitarla, es Andalgalá. Andalgalá, en el año 2009, fue declarada emergencia económica, 25% de desocupación. Nada de lo que se dijo fue cumplido, ¿no? Fue, como le dije, declarada emergencia económica. Y eso sí, las variables macroeconómicas de la provincia son espectaculares. Catamarca es una provincia que está en el ranking, en el podio de las provincias exportadoras de Argentina, por un solo emprendimiento. Es un clave de exportación, claro, como es la Lumbrera, ¿no? Es una provincia en el podio de las exportaciones y a la vez una de las provincias más pobres de Argentina. Y esto tiene que ver sencillamente porque no solo en nuestro país, yo igual me queda, no sé cuánto tiempo me queda, igual tengo varios temas más, siempre lo mismo. Porque no existe en Latinoamérica, no existe en el mundo ninguna región que haya logrado desarrollo socioeconómico con la gran minería. Por el contrario, digo, lo podemos ver en el Perú minero, donde la gran minería entró ya varios años anteriores, donde hay conflictos ambientales de todo tipo, pero los niveles de pobreza e indigencia de Perú siguen siendo iguales o peores, o en el África, si quieren.
es lo que la historia lo demuestra, ¿no? Por donde pasa la mega minería solo quedan transnacionales enriquecidas, saqueo económico y territorio devastado. Es lo que llaman los economistas, como el economista ecuatoriano Alberto Acosta, la maldición de la abundancia, ¿no? Esta es la perversa paradoja de la condena al subdesarrollo de aquellos países con una expresa riqueza en bienes naturales. Pero además hay otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el tema del saqueo económico, que me parece fundamental. Estas mineras, o la gran minería, genera un sistema capitalista de obtención de riqueza, pero un método comunista, si se quiere, o socialista, de socializar sus pasivos ambientales. Y eso nunca entra en ningún cálculo económico. Digo, ¿cuánto vale un glaciar? ¿Tiene costo un glaciar? Para mí no lo tiene, pero si lo tuviera, tendría que ingresar en el cálculo económico de cuánto vale un glaciar, cuánto vale un río, cuánto vale una cuenca. Digo cuánto vale un glaciar porque la empresa Barrick-Gold, tanto el emprendimiento Veladero como Pascualama, según su propio informe de impacto ambiental, están afectando y trabajando sobre glaciares y ambiente periglacial. Pero además, ¿cuál es el impacto económico? Que tampoco se habla nunca de cuál es el impacto económico de las actividades previas y los modos de vida previos. Digo, porque la gran minería, como vamos a ver, compite con actividades previamente establecidas. La gran minería genera una dependencia también que desplaza economías regionales. Esto después, quizás Mirta nos pueda hablar un poco más de esto. Y esto no es casual que los informes de impacto ambiental de las mineras se encarguen de invisibilizar y de evaluar territorios. Son desiertos para ellos, con todo lo que significa para nuestra historia, ¿no? Entonces, incluso los gobernadores te lo dicen. O sea, el gobernador Gioja dice que el 80% es como que no existe ninguna otra actividad y que la única salida es la gran minería. Y Vélez de Herrera, con el mismo sentido, alguien que está en el poder hace 30 años, dice la misma característica. Se encargan de visibilizar a Alfamatina, por ejemplo, una ciudad espléndida, rica, pujante, con actividades económicas, se visibiliza. Recuerdo el informe de impacto ambiental del proyecto San Jorge en Mendoza, que hablaba de Uspallata como una ciudad fantasma. Decía que no hay actividades, y Uspallata era una ciudad que más crecimiento poblacional había tenido en los últimos tiempos en Mendoza. Digo, y esto está pasando ahora en la meseta central de Chubut, donde dicen, no, la única salida. Digo, eso es muy común. Pero bueno, tengo que seguir porque me quedan más temas. El segundo paradigma, y lo podemos discutir después, es el de la degradación institucional, social y cultural que significa la gran minería. La gran minería lejos está de ser una problemática netamente ambiental o de preocupación ecológica. No es un problema solo para Greenpeace. Por eso no es casual que, por ejemplo, las comunidades como la de Esquel ponen un cartel, no somos Greenpeace, somos la ballena. Digo, para que se entienda que ello no es una cuestión de protección ambiental solamente. Están protegiendo sus territorios. Y porque además, lejos, como dije recién, está de ser la gran minería una problemática de violación de derechos de tercera generación, que son los derechos estos ambientales, los derechos colectivos, sino que por cómo se instala la gran minería, que se instala por la fuerza, acá y en toda la región, digo, esto es una característica implícita de la gran minería. No hay ninguna parte del mundo donde esté la gran minería donde no haya conflicto social. Y donde está esto, Ecuador, Perú, 15 muertos el último año, Ecuador en este momento hay conflictos, bueno, en Argentina claramente se lo ve, porque se instala sin licencia social, a espalda de la sociedad y con criminalización de la protesta, lo que está retrotrayendo la trama a una sistemática violación de derechos de primera generación, que son consagrados en el siglo XVIII, los derechos civiles y políticos más básicos, a manifestarse, a transitar, a reunirse. Digo, es mucho más conflictiva la cuestión minera que una problemática netamente ambiental. Yo soy abogado ambientalista y defiendo la cuestión ambiental. Por ello no resulta casual que los organismos de derechos humanos clásicos, como el CERPAC u otros, se empiecen a involucrar con esta problemática porque ven que tiene que ver con las cuestiones básicas. Pero la degradación social, cultural, que seguro también Mirta nos hablará, se ve claramente. La gran minería logró un veto presidencial, digo, por pedido de una minera. O sea, para que se entienda lo que significa la gran minería.
No hay, en las provincias donde existe la gran minería no hay división de poderes, los tres poderes están al servicio del capital minero. Nosotros no podemos hacer acciones judiciales en las provincias donde hay la minería. Bueno, tengo bastante más para decir sobre esto, y también después puedo decir un poco de lo que significa la gran minería como degradación institucional, lo que ha hecho con nuestro código de minería también, ¿no? Después lo podemos discutir con el doctor. El capítulo ambiental minero que fue hecho, fue introducido. La gran minería se jacta, o la media minería, de ser la única actividad que tiene una ley minera, saben eso, que pareciera algo benéfico, pero en realidad fue hecha perversamente para sustraerse de los principios ambientales como el principio preventivo, precautorio y equidente generacional. Con una aplicación efectiva de los principios preventivos y precautorios, la gran minería no sería posible, es decir, no se necesitaría ni siquiera una ley de prohibición. Por eso hicieron por eso se sancionó perversamente, digo, la ley 24.585. Una ley que tengo bastante para decir con esto, pero no tengo tiempo, después lo podemos charlar, si quieren lo tomamos después. Pero entre otras cosas, en vez de hablar de evaluación de impacto ambiental, habla de informe de impacto ambiental. Y esto no es una confusión terminológica, no es lo mismo evaluar un informe ambiental que informarlo, digo, porque saben las características dañosas e implícitas de la actividad, por eso el informe. El capítulo ambiental minero no tiene la palabra, no el concepto, digo, no tiene la palabra al cierre de minas. El momento más conflictivo, quizás, de la actividad, que es el cierre de minas, no existe ni siquiera la palabra, no es que no está desarrollado o está con otro nombre, ni siquiera la palabra está. Bueno, y tengo más cosas para decir, no habla de autoridad interjurisdiccional, digo, porque mantiene el viejo espíritu del código, el código de minería, un código sancionado, es una de las primeras leyes de la nación, en el siglo XIX, la ley 1919, justamente, que tiene un espíritu resarcitorio, digo, que se permite dañar si hay indemnización. Con la llegada del derecho ambiental, esto después lo podemos desarrollar, perdón que diga así, pero con la llegada el daño no está permitido, con el principio preventivo, fundamentalmente, y el precautorio. Pero bueno, esas cuestiones, por eso el derecho ambiental es absolutamente contradictorio con la gran minería. Pero, ¿por qué cuando hablamos de ecuación ambientalmente irremediablemente negativa, de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la actividad es inherentemente insustentable. No hay forma de hacerla sustentable, no hay forma de hacerla responsablemente. ¿Por qué? Por las características propias de la actividad. Yo le voy a leer, porque no tengo tiempo, algunos datos porque esto tiene que ver más allá de cuestiones puntuales de contaminación, que se rompa un mineraloducto, o que se rompa el dique de cola por algún accidente, ordinariamente. La actividad en sí es devastadora, eso es lo que quiero mostrarles. Digo, porque la haga el Estado, no la haga una empresa. Y les voy a leer algunos datos para que ustedes tomen sus propias conclusiones del propio informe de impacto ambiental de la empresa Barrick Gold por el emprendimiento Pasco Alarma, este emprendimiento binacional que está en la provincia de San Juan de nuestro lado y del lado chileno, ¿no? Este emprendimiento que además pretende, más o menos son 15 millones de onzas, decían en el informe de impacto ambiental, después lo actualizaron a 18 millones de onzas, pero 14 o 15 millones de onzas son 23 metros cúbicos, 23 y medio, que es una habitación de 3x3 por 2,60 de oro. Digo, para la racionalidad del concepto, es decir, una habitación menos de un décimo de esta, mucho menos, y mucho más baja, digo, de oro. Todo el proceso que le voy a decir oro de ahora es para sacar de nuestro subsuelo el oro, para llevarlo a los subsuelos de los bancos suizos, en Suiza, para garantizar las economías o sea, consolidamos además un sistema asimétrico de economía, ¿no? Pero lo que le voy a decir para eso, más allá que también saca otros minerales, ¿no? Pero fundamentalmente oro. Durante todo el proceso, que dura entre 18 y 20 años, según el propio informe de impacto ambiental de la empresa, no solo que hicimos sumar
esos números. 1.806 millones de toneladas de roca removida con explosivos. Agua, 170 millones de metros cúbicos. Cianuro de sodio, 380.000 toneladas. 380.000 toneladas son 4 camiones por día. Por día son todos los días, la medida no para nunca, ¿no? 4 camiones por día de cianuro. Explosivos, 494.000 toneladas. 3 camiones por día de explosivos. En la Segunda Guerra Mundial se arrojaron 1.200 millones de toneladas. Solo en Pascualama, uno de los 100 que están proyectados en nuestra cordillera, se va a arrojar casi la mitad de los explosivos arrojados en la Segunda Guerra Mundial. Digo, en uno de los 100 que están, ¿no? Gasoil, digo, para hablar de soberanía, se quieren 943 millones de litros para usar gasoil. Son grandes demandadores de energía no solo conectada, que ahora vamos a ver cuánto gasta, sino también ellos generan su propia energía térmica, ¿no? De manera térmica con gasoil, y además para los grandes camiones que les decía. 943 millones de litros. Entonces, cuando hablamos de para qué extraemos petróleo, para quién, digo, me parece que esto también tiene que entrar en la cuenta. Nafta, 22 millones de litros. Lubricantes, 57 millones de litros. En electricidad o en demanda energética, entre 3 emprendimientos, que es Pascualama, si sumamos lo que demanda Pascualama, Aguarrica, otro emprendimiento que se quiere hacer en la provincia de Catamarca, y la Lumbrera, que ya está, demanda más energía que la que provee la central nuclear Atucha 1. Entre 3 emprendimientos. Hacemos una central nuclear para 3 emprendimientos. Y no es que directamente están conectados a la central, pero digo, para que lo tengamos en cuenta. Con los miles de millones de dólares que cuesta una central y con todo el riesgo que eso implica, ¿no? Estamos, o sea, entre 3 emprendimientos. Se lleva la energía que establece. Digo porque es mucho más. Es hablar de soberanía energética, de soberanía, bueno, y ahí cierro, ya me están... sí, lo que quiero decir es, esto está pasando acá y está pasando en gran parte de nuestra región, en Latinoamérica, incluso en los denominados gobiernos progresistas que asumen pasivamente este rol de exportador de naturaleza como si fuese un destino y no una decisión geopolítica mundial que nos pone en ese lugar, ¿no? Como dice Maristela de Mampa, se pasó del consenso de Washington al consenso de los commodities, donde en el altar de la ventaja comparativa se están sacrificando comunidades y pueblos enteros. Me parece que el rol de las universidades en este caso es fundamental para poder enfrentar este modelo neocolonial. Bueno, gracias.